Oscar Mario Correa. No lo dejemos esperando. Primero nuestro invitado, Oscar Mario. Sí, señor, don Roger, pues vamos a hablar de un tema que es recurrente. Yo creo que yo vengo escuchando desde hace muchos años esta misma queja y esta misma petición, y tiene que ver con los defensores públicos, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en el país. Y hay que decir que es que organizaciones judiciales, defensores públicos y gremios de abogados en Antioquia y en Colombia, pues confirmaron su adhesión a la jornada nacional denominada Un Día Sin Audiencias, convocada para este lunes 19 de enero y para hoy 20 de enero de 2026. La actividad también fue promovida por la Asociación Sindical de Defensores Públicos, y esto se debe, don Roger, porque quieren visibilizar el no pago de honorarios correspondientes a diciembre de 2025, también la reducción presupuestal asignada al sector judicial y a las condiciones contractuales de los defensores públicos actuales. Pues estas personas, estos defensores públicos, indicaron que estas situaciones afectan el ejercicio de la defensa pública y el acceso a la justicia. Y para hablar precisamente de este tema, pues tenemos como invitado a Juan Arango, quien es defensor público y quien también está liderando todo este tema con el objetivo de visibilizar pues estos inconvenientes que se les viene presentando. Don Juan, un saludo muy especial, bienvenido a Clic Crece, el poder de la información a un clic. Gracias, Oscar Mario, un saludo muy especial para toda la mesa y dándoles gracias por esta invitación para visibilizar este problema que hemos tenido siempre los defensores públicos. Don Juan, ¿hace cuánto se viene presentando este inconveniente? Es que yo llevo por ahí 10 años escuchando la misma queja de ustedes, el pago de honorarios que no les pagan puntualmente. Mejor dicho, ¿cómo hacen ustedes para poder hacer esa labor de defensores públicos si no tienen esas garantías contractuales? Bueno, sea lo primero decirte que el problema principal de la Defensoría Pública es el tipo de contratación que nosotros tenemos. Hoy en día, la Defensoría Pública tiene unos contratos por prestación de servicios que todos los conocemos y todos conocemos cuáles son las dificultades de estos contratos por prestación de servicios. Son contratos que se hacen por 2, 3 meses, se hacen por 5 meses, o sea, son contratos inferiores a 1 año y que no generan responsabilidad para el Estado. Nosotros nos ganamos un salario de 5 millones de pesos, algo más de 5 millones de pesos, y de ahí tenemos que sacar para la seguridad social. Entonces, ahí hay un desequilibrio entre toda la rama judicial y los defensores públicos. Para que los oyentes entiendan bien cómo es el tema, dentro de una audiencia hay 3 actores importantes e indispensables para que se desarrolle la audiencia. El primero es el juez. El segundo es el fiscal, que es el ente acusador. Y el tercero es la defensa técnica, o sea, un abogado. Pero cuando el ciudadano no tiene con qué subsidiar o pagar un abogado, pues el Estado le tiene que garantizar por medio de nuestra institución de Defensoría Pública. Entonces, mientras un fiscal local se gana 16 millones de pesos, 15, un defensor público se gana la tercera parte. Esto es un desequilibrio en esa fuerza que tiene el Estado frente a un ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano, el débil, el último eslabón de la cadena de la judicatura, se ve altamente perjudicada porque quizás ese ciudadano es inocente y el Estado maltrata a ese ciudadano, por ejemplo, no pagándole un salario justo a un defensor. Y el segundo elemento es que no tenemos contratos laborales. Le pongo un ejemplo. Diciembre pasado, toda la rama judicial salió a vacaciones y quien se gana 15 millones de pesos, solamente ese funcionario tiene 2 primas extralegales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sale a vacaciones, sale con 15 millones de salario y con 2 primas extralegales. Eso quiere decir que sale con 30 millones de pesos solo por otros conceptos, fuera de las vacaciones y fuera de un poco de cosas y de gabelas que tienen los funcionarios que son vinculados a la rama judicial.
Esto es una inequidad, porque mientras nosotros en diciembre no recibimos el salario y estamos atrasados algunos en los pagos de canon de arrendamiento, porque algunos vivimos en casas rentadas, los fiscales y los jueces se fueron tranquilos a pasear inclusive fuera del país. Esta inequidad hace que, como defensores, tengamos que salir a la calle a buscar clientes para poder suplir esas necesidades económicas que tenemos para seguir cumpliendo con nuestra labor misional. Ese es el tercer objetivo, perdón, el tercer elemento. Que tenemos una labor misional. Y cuando se cumple una labor misional, entonces el Estado tiene que garantizar condiciones mínimas de empleabilidad. Tiene que dar contratos laborales y al menos equiparar el salario de jueces y fiscales con el de los defensores, que hoy hacemos una gran labor, uno, y dos, una labor indispensable y misional. Abogado, un día, eso es una forma nosotros aquí en la información. Aparte de lo que usted menciona, digamos que recientemente o hace mucho tiempo se ha venido dando una queja por parte de los defensores públicos, y es el número de casos asignados y la calidad o complejidad de esos casos, abogado Juan Arango. Esta situación se ha remediado de alguna manera, y me explico la pregunta. Es decir, un defensor público puede tener a su haber un caso de un robo o un hurto, o también de un homicidio múltiple, un secuestro, de una extorsión. Y digamos que frente al trabajo que hay que hacer para uno y otro caso, es, digamos, más demandante uno que otro. Sin embargo, el salario para uno y otro es igual. Es decir, no hay una jerarquización, si se quiere, no sé si sea la correcta la palabra, de algunos casos, digamos, fuertes, en los que ustedes tienen que poner más entusiasmo, si se quiere, más trabajo, más potencial para poder resolver este asunto. Es decir, ¿cómo es la situación hoy de un defensor público frente a los casos asignados? ¿Los abruma demasiado? ¿Tienen demasiados casos? ¿Son demasiado complejos? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque en la Defensoría Pública hay dos clases de defensores dentro de la Defensoría. Defensores públicos de circuito y municipales. Esta división es importante, ¿por qué? Porque los municipales actúan frente a los jueces de controles de garantías y municipales de conocimiento. Esta diferencia entre estos dos es que ellos cogen los delitos de, por decirlo así, bajo impacto, que son lesiones personales, que son hurtos, que son tramitados por la 1826, violencias intrafamiliares, todos estos delitos que son de bajo impacto y que generan solamente congestión, ¿cierto? Pero cuando ya son hurtos que son tramitados por la ley 906 en adelante, se tramitan por abogados defensores públicos de circuito. Y de circuito estamos hablando de jueces penales, ya no municipales, sino de conocimiento, ¿cierto? Y jueces especializados. ¿Qué es lo que pasa? Que esta otra situación hace que nosotros veamos desde un hurto calificado de agravado hasta una masacre, narcotráfico. Defendemos incluso personas que hacen parte de grupos armados. Por ejemplo, guerrilla, paramilitares, delincuencia común, que es los combos que están en los barrios. Entonces, cuando nosotros vemos en la fiscalía, también hay una gran diferencia. Por ejemplo, hay una unidad en la fiscalía, hay una unidad de delitos contra el patrimonio, por acá. Hay una unidad de delitos contra la vida, por allá. Hay una unidad solo de feminicidios. Entonces ellos están divididos por especialidades. Entonces ellos, por especialidad, entonces yo solamente tengo feminicidios. Me dedico a estudiar sobre la estructura básica del feminicidio. Y
podría ser que yo me vuelva experto en feminicidios dentro de la fiscalía para hacer un buen trabajo. Pero en cambio nosotros, los defensores públicos, vemos hurtos, feminicidios, masacres, conciertos para delinquir, narcotráfico, microtráfico. Vemos una cantidad de cosas que, por ejemplo, miren lo que tenemos que hacer. Tenemos 4 audiencias normales diarias. Entonces, en la mañana tenemos una acusación por un hurto. A las 10 de la mañana, a las 8, a las 10 de la mañana tenemos una preparatoria para un delito sexual que es tan de moda. A la 1 tenemos una masacre y a las 3 de la tarde tenemos un juicio oral con un concepto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que cambiar de chip cada vez que nosotros cogemos un caso. Y a veces nos abruma, como tú lo decías ahora, nos abruma que nosotros tengamos que ver una audiencia distinta a distintas horas del día y tenemos que estar preparados para todo. E incluso así estamos más preparados que las fiscalías, que son entes que están. Por ejemplo, hay una unidad que son solo delitos sexuales, actos y acceso. Entonces, ellos solo se encargan de esos delitos. En cambio, nosotros vemos de todo. O sea, nosotros somos de todito. Y sin embargo, un fiscal local se gana 15. Un fiscal especializado puede llegar a ganar hasta 30 millones de pesos. Eso quiere decir que la inequidad frente a esos jueces y fiscales que se llegan a ganar hasta 30 millones de pesos frente a la responsabilidad de un defensor público en iguales condiciones, de 30 millones a 5 millones es mucha la diferencia. Y es más la carga emocional y la carga de casos que tenemos nosotros asignado a en nuestra defensoría pública. Eso es una inequidad por todos lados. Doctor Arango, buenos días, gracias por acompañarnos. 2 preguntas. Una, ¿los temas de seguridad también a ustedes les preocupan por los casos que llevan? Primero, y segundo, por la excesiva carga laboral, que también es de parte de las quejas que ustedes tienen, es ¿cuántos defensores se necesitarían para hacer el trabajo, para hacer mejor el trabajo? Nosotros, vea, yo conozco abogados aquí que son expertos, que son personas demasiado preparadas para abordar cualquier tema en el campo del derecho penal y son personas que incluso apoyan a otros defensores en la labor que tenemos. Que se necesiten más defensores es posible para bajar la carga de algunos que tenemos bastante. Sin embargo, habría que hacer una reestructuración de la Defensoría Pública frente a volvernos expertos para ciertos casos que sería importante abordar desde la práctica misma dentro de la institución. Frente al tema de seguridad, hombre, la seguridad es importante porque, mire, yo le voy a explicar o le voy a contar algo que me pasó mejor. Yo hace poco recibí varios casos y entre ellos una persona que era un comandante paramilitar aquí en Urabá. Y la persona, al parecer, era comandante, era una persona muy peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esa persona estaba fuera del proceso, me tocó defenderla con él en ausencia, ¿cierto? Entonces, cuando una persona a uno le da todos los elementos para uno poder con esos elementos defenderla, es probable perder el proceso, es probable, ¿cierto? Pero si usted no tiene nada, pues el proceso, pues casi que en un 80% está perdido, por no decir que un 90%. Entonces eso se convierte en que muchas veces los usuarios de la defensoría se convierten en enemigos para uno. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese muro de contención del Estado en contra del ciudadano. Pero cuando uno frena el muro, pero de todas maneras se cae porque la prueba de la fiscalía es superior que la de la defensa, entonces ahí donde
hay broncas, por decirlo así, en contra de algunos defensores. Sumado a que nosotros también tenemos algunas dificultades con profesionales dentro de la Defensoría que nos ayuden a hacer las investigaciones, que nos ayuden a hacer los peritazgos, que nos ayuden a mirar, por ejemplo, las entrevistas forenses a niños, niñas y adolescentes, que a veces se vuelve tan complejo el tema. Entonces, hay veces el tema de seguridad, hay veces sí le preocupa a uno, pero por ahí decían, es un trabajo sucio que alguien lo tiene que hacer. Y en eso recae esto. Mire, hay mucha gente que es inocente dentro de un proceso penal. Los delitos sexuales es una prueba de ello. Antes, cuando un hombre no quería acceder a tener una relación íntima con una mujer, decían que uno es un gay. Hoy, la venganza ya no es desacreditarlo frente a otros hombres, sino que es denunciarlo y meterlo mínimo 2 años en la cárcel porque no quiso estar con ella. Entonces esto se está generalizando de una forma que tenemos que también legislar en contra de las mujeres que dicen mentiras. También hay que devolverle la sanción a esa persona que quiere que una persona esté privada de la libertad. Sería partidario de eso, porque en muchos casos, y la gran mayoría, diría yo que el 90% de los pruebas que yo, como abogado Juan Arango, tengo, son mentiras. Complicada la situación, Juan Arango. Gracias por estar con nosotros. La de usted, la de los defensores, pero por extensión, la de las personas que necesitan del acompañamiento de los defensores públicos. Estoy viendo yo, para volver entonces al origen del problema y que usted nos diga quién lo resuelve, que el artículo 29 de nuestra Constitución Política de Colombia, con la situación de ustedes, de alguna manera se ve vulnerado. Voy a leer aquí un segmentico, uno de los incisos del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que es el que habla del debido proceso y de la importancia de presumir a toda persona inocente mientras se le declara judicialmente culpable, pero ello implica que tenga alguien que lo defienda. Este artículo 19 habla de el derecho a la defensa, que quien no tiene las posibilidades de pagar a un abogado particularmente, entonces cuenta con usted, los defensores públicos. Pero si un defensor público trabaja en estas circunstancias que usted nos cuenta tan aterradoras, pues realmente vuelvo y digo, este artículo 29 de alguna manera se ve tambaleando porque no hay, ahí está, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el debido proceso, estableciendo que se aplica toda actuación judicial y administrativa, garantizando que nadie sea juzgado y eso sí, que no tenga la posibilidad de la defensa. Bueno, entonces, Juan, no sé si usted está de acuerdo o no conmigo, imagino que sí, pero es que así es muy difícil que una persona que necesite un defensor público para que lo defienda esté tranquilo, porque si están en esa situación ustedes tan complicada, tan calamitosa, lo que uno piensa, y permítame que lo diga de esta manera, es, uy, yo sí puedo confiar en ese defensor público que es tan aporreado por el Estado. Él sí trabajará con el gusto y más que con el gusto, con el profesionalismo que implica hacer la defensa de alguien a quien no le está pagando y que fuera de eso el Estado no le está pagando bien. Puede llegar a esa situación, Juan Arango, de comillas, desconfianza. Vea, la pregunta, don Roger, suya es extremadamente importante frente al debido proceso y yo le agradezco a usted por eso. Pero más adelante, en otro inciso, dice, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. Es el primer principio. O de oficio durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas. A presentar pruebas y a controvertir las que lleguen en su contra. A impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Entonces aquí hay una serie de elementos muy importantes que debemos abordar desde la misma Constitución. Entonces la Constitución manda que toda la persona que sea vinculada a un proceso pues tenga derecho a un debido proceso.
a recaudar pruebas y aportarlas para demostrar que es inocente. Sin embargo, no es el ciudadano el que le toca demostrar la inocencia. Es a la fiscalía la que le toca demostrar la responsabilidad penal de este. Primer elemento. Segundo, el debido proceso también implica que si usted está involucrado en un proceso penal, esto no quiere decir que usted sea culpable. Es que cuando usted lo acusan de algo, usted tiene que defenderse, pero hay gente que no tiene los medios. Entonces, por tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica y Pacto Internacional de los Derechos Humanos, trajeron como primicia de que quien no tenga la posibilidad de pagar un abogado, pues hay que ponerle uno. Entonces, anteriormente se utilizaba la figura de oficiosamente. Entonces, oficiosamente, un juez llegaba y cogía de los abogados que habían alguna vez estado en su juzgado y decir, escojo este. Y le oficiaba para que ese, por mandato de ese juez, hiciera la defensa de esa persona. Hoy no es así, porque eso también tiene que ver con un debido proceso. Porque un juez puede decir, no, este es muy brillante, este no. Aquel es más o menos, si yo necesito condena aquí, entonces venga, llamemos a este. Eso también se podría presentar. Pero en este caso, la Defensoría Pública, el primer elemento que tiene que tener es que un abogado tenga que ser profesional. Segundo, que tenga mínimo 4 años de experiencia. Tercero, que tenga 2 años de experiencia o que tenga una especialización en derecho penal o procesal penal o algo que tenga que ver con él, afines al penal y que tenga una trayectoria para ello. Entonces, si nosotros somos especialistas, yo soy especialista en derecho penal, yo tengo una experiencia de más de 11 años de estar litigando en el derecho, pues cumplo con ese requisito objetivo para poder pertenecer a una institución tan importante y tan bella como es la Defensoría Pública. Sin embargo, la Defensoría Pública tiene que garantizar por medio del Estado la defensa de esas personas. Como tiene que garantizar que a una persona sea juzgada. Entonces, tiene para tomar la decisión al juez. Tiene al fiscal para presentar la acusación y las pruebas para demostrar de que esa persona sí fue. Y tiene a la defensa pública, que en este momento somos nosotros, para garantizar ese derecho. Hoy en Colombia está garantizada esa tripartita, esas audiencias tripartitas, donde los actores principales están. Pero mire la inequidad. Un procurador se gana 19 millones de pesos. 19 millones de pesos. Un procurador. Y el procurador no es un actor importante dentro del proceso. Sin él, la audiencia se puede hacer. Como no es importante ni indispensable, entonces, ¿qué hace un procurador ahí metido en una audiencia? Pues eso no tiene razón y eso genera una inequidad, porque el procurador toma una posición, sea a favor de la defensa o sea a favor de la fiscalía. Obviamente, siempre va a estar a favor de la fiscalía porque es el trabajo más fácil. Acusar es lo más fácil, señalar es lo más fácil, pero buscar un elemento para defender a un ciudadano de ese monstruo que es el Estado es una labor titánica y compleja que necesita mucha preparación y mucha dedicación, mucha. Entonces, mientras nosotros estamos trabajando en defender a una persona, el Estado tiene un aparato gigantesco que no tiene la Defensoría. Inequidad. Segundo, defensores que quizás trabajan incluso hasta dedicándole menos tiempo a la Defensoría y dedicándole más tiempo a los casos privados, porque hay que hacer más plata, porque pues la vida está costosa, por decirlo así. Pero cuando uno se va para su oficina y y deja la nevera llena y los servicios pagos, la tranquilidad es mucha porque los hijos no esperan. Entonces, ¿sí? Una pregunta, es que sobre ese tema, en estos días yo hablaba con un defensor público y me decía que el trabajo es muy estimulante a veces también por los casos que les son asignados, y hablaba particularmente de casos relacionados con supuestos feminicidios. Dice, eso es un chicharrón para nosotros porque
es un delito de mucho impacto donde la sociedad pone casi que todo el foco y hay unas ONG detrás presionando, entre comillas, eso fue la palabra que él utilizó, presionando para que esos casos se aceleren y lleguen de alguna manera a feliz término para ellas. Y es decir, los fiscales en algún momento se ven casi que obligados, también entre comillas, a definir o tipificar un feminicidio, así no haya los elementos probatorios necesarios para que eso suceda. Entonces, dos preguntas, abogado. Cualquier abogado puede ser defensor público, es decir, indistintamente si tiene especialización o no. Y en promedio, ¿cuántos casos puede llevar un defensor público en su haber designado por la Defensoría del Pueblo? Bueno, primera respuesta. Frente al tema de los feminicidios, es un tema bastante complejo, ¿cierto? Es un tema, por eso te decía ahorita, o le comentaba a la audiencia, que en la fiscalía existen fiscales especializados para cada delito, ¿cierto? En cambio, la defensoría no. La preparación que hay que tener para abordar un feminicidio tiene que ser alta, porque no es simplemente seguir un debido proceso, un proceso de que mataron a una mujer y hay que condenar, no. Porque mire casos que yo he visto que han sido tristes, casos que me ha tocado ver. Una mujer muere, primer sospechoso, su pareja, ¿cierto? Y empiezan a investigarlo, y por allá tuvo una discusión, y la mamá dijo que una vez la había pegado, y entonces se le convierte esto en un proceso muy maluco a la pareja. Pero resulta que la mujer que había fallecido era una mujer que tenía varias relaciones con otras personas, y esa pareja de ella no la asesinó otra de esas parejas y condenaron a la pareja. Entonces, aquí hay una inequidad porque la fiscalía, ojo, a veces tiene una línea investigativa y no 3, ni 4, una. Y con esa se va hasta el final, pierda o gana. Nosotros le buscamos la alternativa al proceso, por cualquiera de las 3 que pueda uno irse para demostrar eventualmente que no hay vinculación de la persona con el delito. Y 2, frente a, ¿cuál era la otra pregunta? Discúlpame, frente al tema de cuánta carga tenemos, la carga promedio del defensor. Y si cualquier abogado puede ser defensor público, es decir, no se le exige una especialización, por ejemplo. Sí. Tiene que tener 4 años de estar litigando probados, 1, o 2 años de experiencia y una especialización en derecho penal. ¿Cuánta es la carga que tenemos los defensores? Esto depende. Hay defensores que tienen 100, 150, 200 procesos. Y normalmente un defensor público mínimo tiene 2 audiencias diarias, mínimo. Porque hay veces tenemos 3, 4. Entonces, si tenemos 2 audiencias diarias, son 60 al mes. ¿Y cuánto es 60 por 365 días? Entonces podemos tener nosotros más de 700 audiencias en el año, y esa es la experiencia que un defensor público tiene. Y hay veces que somos mal queridos por algunas personas que dicen que es que ese defensor es muy malo. No, lo que pasa es que no nos enredamos. Cuando una persona está vinculada de una manera fehaciente, a veces para uno la salida son 12 años de pena, pero si usted se allana, le quedan 6, porque tiene el 50%. Pero si usted indemniza, le quedan 12 meses. ¿Usted qué prefiere, 12 años o 12 meses? No, pero es que yo no fui, pero es que la prueba, porque hay gente también que cree que porque niega la existencia del hecho y que él está en cabeza de él, que creen que con eso uno va a tener para sacarlos, porque hay gente
que no le importa el proceso, sino el resultado. Y si el resultado es nefasto, habla mal del defensor. Pero si el resultado es favorable a sus intereses, pues medio habla bien del defensor. Bueno, Juan Arango, ¿cuál es entonces ya para ir redondeando, cuál es la solución al problema de ustedes? No he dicho cuál es, no, ya sabemos cuál es. ¿Quién les resuelve a ustedes eso y por qué no lo hacen? Bueno, esto más que todo, tengo que decirlo así, es político, voluntad política. Alguien que se ponga la camiseta por los defensores públicos. Allá en la Cámara hay militares, en el Senado hay profesores, hay maestros, hay de todo, hay de todo. Mientras nosotros no tenemos una representación allá. Eso es lo primero. Pero mire, nosotros tenemos un sindicato y ese sindicato no nos representa. Ese sindicato no nos convoca a nosotros, sino cuando necesitan renovar, cambiar estatutos, pero no nos da capacitación, que eso es una de las funciones del sindicato. No nos llama a reuniones, no nos invita. Están ahí como unos entes, como unas cosas, como decimos en el derecho, en donde es un accesorio más dentro del proceso penal. O sea, nosotros no nos sentimos representados y por eso solo los defensores hicimos ayer la manifestación. 1. Y dos, vamos a hacer hoy otro plantón, ya me voy para allá, para tratar de lograr que hoy no entren la gran mayoría de los funcionarios al palacio para ser escuchados, porque ayer la plaza estaba muy sola, pero hoy pretendemos de que sí, de que podamos hacerlo. Entonces, vamos a tratar de que nos escuchen más, que nos oigan más, que nos tomen más en cuenta y que por el bien de nuestras familias y el propio, los defensores públicos queremos estar en pie de lucha al menos hasta que haya una regulación de los contratos laborales y una paridad frente a los salarios que se ganan en la rama judicial. Pero ¿quién los escucha? ¿Quién debe escucharlos, Juan? Y inicialmente el gobierno nacional, porque nosotros dependemos del gobierno nacional, en cabeza del gobierno nacional, y como segunda medida, la directora de la Defensoría Pública, que es la que puede impulsar todos estos procesos, la doctora Iris tendría que escuchar el clamor del defensor de base. Es que nosotros somos los soldados de la última eslabón de la cadena. O sea, nosotros estamos en la base de la rama judicial, que somos los más golpeados, pero a los que más nos exigen. Ajá. La defensora del pueblo. Estamos hablando de la doctora Iris, la defensora del pueblo. Sí. Nosotros, perdona, Juan, es que como usted habla de defensora pública, ustedes dependen de la defensoría del pueblo. Correcto. Nosotros presentamos informes cada mes. Nosotros tenemos que hacer visitas carcelarias. Nosotros tenemos que casi que cumplir un horario, porque yo en mi oficina todos los días estoy a las 6 de la mañana y salgo de aquí a veces 6, 7, 8 de la noche. Entonces, claro que cumplimos un horario, claro que somos parte importante de la rama judicial y tenemos una labor misional. Eso es lo más importante. Y a nosotros deberían de tomarnos más en cuenta para las decisiones que se tomen al interior de la Defensoría Pública, dándonos contratos, dejándonos ser parte de la Defensoría Pública para poder tener tranquilidad. Mire, la Procuraduría es un ente que cuando encuentra un hallazgo, compulsa copias a la Fiscalía. Ellos sancionan con una inhabilidad. Inhabilitamos al señor Julano de tal a tanto tiempo, ¿cierto? Pero cuando llega a la Fiscalía, lo sancionan penalmente, le cobran una multa y le hacen la misma sanción. Entonces, ¿para qué la Procuraduría? Esos procuradores deberían de ser fiscales. Deberían de formar una unidad para eso.
y desaparece la Procuraduría y la Contraloría. Eso no sirve para nada, eso no es sino burocracia. Decisiones, tenemos que nosotros como defensores públicos tomar la batuta, el banderín, y exigirle al gobierno nacional, que tanto habla de derechos laborales, que nos reconozca los derechos laborales que tenemos nosotros, porque es que nosotros somos un ente individual, nosotros tenemos una casa, una familia, unos hijos, unas obligaciones. Entonces, nosotros hace muchos años nos ganábamos 7 salarios mínimos, 7. Hoy nos estamos ganando 2 salarios mínimos y medio menos lo que nos toca pagar de seguridad social. Entonces, eso es algo menos de 4 millones y algo, perdón. Claro, sí, la verdad es una difícil situación la de ustedes para el papel tan importante que cumplen y que no es un cuento, pues lo que pasa es que quienes no han tenido algún problema cercano en carne propia o a través de una persona cercana que tenga estas dificultades penales, no sabe de la importancia de contar con lo que el Estado le brinda a través de un defensor público, que es precisamente lo que la Constitución manda, y es ese derecho a la defensa, que es garantía del debido proceso, porque no puede ser juzgada sin que se le siga un proceso, pero no va solita, tiene que estar acompañada de alguien, y si como no tiene con qué pagar, para ello están los defensores públicos. Entonces, el papel que ustedes desempeñan, Juan Arango, es muy importante, y la verdad es que con lo que usted le cuenta a uno, con lo que nos acaba de contar aquí en Clickracia, siente uno dice, de milagro no estamos en peores circunstancias en este país con la manera como se trata a personas tan importantes para ese cumplimiento de ese artículo 29 fundamental, derecho fundamental del artículo 29 de la Constitución, en el que ustedes son supremamente importantes. Entonces, va para el plantón, nuevo plantón. Nos contará después cómo le fue y qué pasa, Juan. Estaremos muy atentos para hacerle seguimiento a este tema, porque vale la pena hacérselo, Juan Arango, defensor público. Les agradezco mucho la invitación. Los invito para que hoy pasen por la Alpujarra y puedan ver la actividad que vamos a desarrollar hoy. Es en paz, en tranquilidad, sin atropellar el derecho de nadie. Simplemente queremos que nos escuchen. Eso es lo único que queremos, que nos atiendan como si fuéramos lo que somos, actores importantes, indispensables, con una labor misional por desarrollar y que desarrollamos a lo largo y ancho del país, 4.200 defensores públicos en esta misma situación, en este mismo problema que padecemos de eso. Y hay gente aquí que tiene maestrías y todavía se gana 5 millones de pesos en la defensoría, menos de 5 millones. Increíble. Juan Arango, defensor público, muchas gracias, mucha suerte y, por supuesto, ya lo dije, seguimos al tanto de este tema. Feliz día, muchas gracias. Feliz día, chao. Chao, Juan Arango, defensor público.